buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos en Montones. Bueno, es incuestionable que la señora Keiko Fujimori ya fue elegida presidenta. El cómputo de la OMPE, del proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, indica que en los próximos días va a ser proclamada jefa de Estado del Perú. Y bueno, apenas se produce esa confirmación, esa constatación, sobre la mesa quedan los asuntos de la gobernabilidad. Es decir, el próximo gobierno de Keiko Fujimori tendrá que transformar el país, tendrá que hacer reformas, tendrá que recuperar el orden, tendrá que combatir la ola criminal. Pero es hora también de reflexionar, de echarle una mirada a los sectores, la situación de los sectores, como se dice, antes de Keiko Fujimori, antes de que la señora Fujimori asuma el poder. Y bueno, uno de los sectores gravitantes para el futuro del país es la situación de la educación. En ese sentido, hoy hemos convocado al señor Luis Lezcano, expresidente del Consejo Nacional de Educación y presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación y bueno, le decimos buenas tardes, señor Lezcano, gracias por el diálogo. Gracias a ustedes por la gentil invitación, estimado Víctor. Bueno, si yo le preguntara al señor Lezcano por una mirada general de cómo está la educación antes de Keiko Fujimori, ¿cuál sería el inventario que tendríamos que hacer? El balance se descompone respecto de los desafíos que no logramos abordar. Tenemos brechas importantes que arrastramos desde hace muchos años. Por ejemplo, el tema de la infraestructura de los colegios públicos. Más del 50% se encuentra en situación calamitosa. El abordaje de la primera infancia, esa necesidad de conectar más la educación tecnológica con el empleo, con el sector productivo. Hay brechas que no conseguimos abordar, pero también hay avances que se han realizado, fundamentalmente desde el Consejo Nacional de Educación, con la estabilidad y continuidad que ha tenido desde el año 2023 al año 2026, ha permitido que se aborden temas importantes, sustanciales, sobre diagnósticos que ya teníamos, que estaban consignados, contenidos entre estos documentos en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, trabajado por el mismo Consejo hace algunos años. Se ha conservado ese documento, se ha protegido, se ha visibilizado, y sobre ese documento, utilizando la misma metodología, se ha trabajado el Plan de Desarrollo de la Educación Peruana, donde se establecen las rutas, 15 de las tantas prioridades que tenemos en el sector de educación que tenemos que abordar a partir del próximo gobierno en una mirada al año 2030 y ya. Ahora, el otro problema en este quinquenio ha sido la inestabilidad. Antes de entrar a este diálogo, usted mencionaba 11 ministros de educación. Sí, es lamentable señalar porque es una data que tiene muchos efectos y saca muchas conclusiones. Desde el año 2021, con el primer ministro que se designó, el señor Juan Carillo, y con la ministra actual, la señora María Esther Cuadros, han pasado 11 ministros de educación. 11 ministros de educación, un promedio de 5 meses y medio por cada ministro. Comprenderás, Víctor, que con ese plazo, con esa inestabilidad, lo que se puede haber abordado sustancialmente con miradas a mediano y largo plazo es prácticamente nulo. Claro, no hay política pública que se haya implementado, ¿no? Y junto a eso está también la fallida descentralización. Cuando usted habla déficit de infraestructura de colegios, es un déficit que sigue creciendo anualmente a pesar de que se invierte cada vez más dinero. La descentralización también es En el año 2014, el entonces ministro Saavedra, señalaba que ese déficit, esa infraestructura, esa brecha, ascendía a 60.000 millones de soles. Hoy día supera los 180.000 millones de soles. Pese a que se invierte cada vez más a través de las regiones y los gobiernos subnacionales. Yo creo que eso tiene mucha vinculación con esta falta de inestabilidad que necesitamos en el sector de educación. Ahora, déjeme preguntarle algunos temas que me parece importante revelar, ¿no? La situación de la carrera pública magisterial, esta política sobre la meritocracia docente para el nombramiento y la promoción. Se inició con el exministro Chan durante el gobierno aprista. Yo tengo entendido que de alrededor de 420.000 profesores,
algo entre el 80% ya pertenece a esta carrera. Un comentario sobre el tema. La política como está concebida, la ley de reforma magisterial y otras regulaciones afines tienen una estructura, tienen una regulación respecto del ingreso, la promoción, la capacitación de los docentes. Y por tanto hay una estructura magisterial que ha permitido inclusive que se eleven los salarios, los justos salarios para los docentes en la educación pública. Tanto así que algunos profesores de la educación privada básica están pasando porque miran con mejores expectativas salariales ese espacio. Ha crecido. Lo que ha ocurrido no tiene que ver con el marco regulatorio, tiene que ver con propuestas irresponsables de la Comisión de Educación del Congreso de la República, fundamentalmente esta comisión que está de salida proponiendo el ingreso sin respetar esa estructura, ese marco regulatorio, esa carrera pública magisterial y por tanto dejando de lado la evaluación y la meritocracia indispensables para el sistema educativo. Si, digamos, Roberto Sánchez ganaba esta elección, se acababa la meritocracia en el sistema de educación pública, venía el FENATEP, el CONARE, con los nombramientos en base a criterios ideológicos. Y populistas. Y el principal afectado, el niño más pobre, pues el niño de menores recursos que solo puede ir a la escuela pública. Así es, efectivamente. Esa mirada que se ha tenido sobre la meritocracia en estos últimos años no han permitido que se desarrolle la carrera docente. Una de las 15 prioridades de este plan de desarrollo de la educación peruana es precisamente la formación docente. Y por otro lado, se necesita una gran reforma curricular en la educación básica e inicial, en la educación primaria y la educación secundaria, que conecte con la universidad y con el sistema productivo. ¿Cómo se ha trabajado este asunto? Es un tema súper interesante el que abordas. Ayer precisamente estábamos abordando en un espacio el tema de la educación superior tecnológica, coorganizada por el Consejo Nacional de Educación, la Asociación de Institutos Tecnológicos, así es, y por el SENATI. Y se hablaba, entre otras cosas, del tema curricular, que es un espacio solo para la educación básica. El diseño del currículo, el contenido, los aprendizajes, está en la educación básica, no está en la educación superior por un tema vinculado con la autonomía universitaria. Por tanto, tener un diseño curricular actualizado es importante. El que tenemos probablemente ya requiera de una actualización con una mirada moderna, con una mirada en tecnología, con una mirada también de cuidados en la aplicación del currículum. Entiendo que el próximo mes de julio se va a instalar una mesa en el Cusco con la participación de todas las direcciones regionales de educación. Esperemos que haya participación de otros actores relevantes justamente para instalar la mirada de un nuevo currículo para la educación básica. Me gustaría plantearle otra pregunta conectado con la educación primaria, la educación secundaria. La reforma de la educación superior, universidades e institutos. Digamos, ahí sí se notan avances, pero también muchas intenciones de hacer retroceder el proceso. Yo entiendo que, por ejemplo, alrededor de 40 universidades salieron del sistema con el proceso de licenciamiento, pero por otro lado, el Congreso acaba de aprobar, creo, la creación de 60 universidades, no sabemos si con criterios técnicos o sin criterios técnicos. Creo que esa es una de las grandes afectaciones que esta Comisión de Educación del Congreso está haciendo al sistema de educación superior universitaria. Efectivamente, la denominada reforma universitaria que se introdujo con la ley universitaria, con la creación de la SUNEDU y los procesos de licenciamiento, sanearon el sistema de la educación superior universitaria. Fueron casi 50 universidades las que salieron. Hoy quedan un poquito menos de 100, entre públicas y privadas más o menos compensadas, pero estas iniciativas irresponsables, y lo digo entre comillas, en negrita y subrayado, irresponsables. Que crean universidades por criterios populistas, por demandas electorales. O sea, de nada ha servido el proceso de reforma que se ha avanzado bajo la SUNEDU. Es que la irresponsabilidad se puede entender en un ejemplo muy simple que siempre repito. Es como, Víctor, como si tú tuvieras 3 hijos y quieres tener ahora 5, cuando a los 3 hijos no les das
las más mínimas atenciones en educación, en salud y en vivienda. Entonces, ¿cómo en lugar de atender a esos 3 hijos que todavía requieren fortalecerse, te atreves a tener 2 hijos adicionales? 60 proyectos de creación de universidades públicas que van a significar no solamente mucho tiempo para su creación, probablemente muy complicados para licenciarse, sin poder tener sustentos técnicos para poder crearse. Ahora, me gustaría plantearle un tema final, ¿no? A ver, cuando uno habla de reformas en el Perú, habla de la reforma económica, la reforma institucional, la reforma tributaria, la reforma laboral. Pero si no hay reforma de la educación, no hay mediano y largo plazo, porque no va a haber una nueva fuerza laboral educada, innovadora, capaz de competir en los mercados mundiales. Igual sucede en salud, ¿no? Y una de las claves de los tigres del Asia fue que hicieron una revolución educativa e invirtieron mucho en ciencia y tecnología. Un comentario final. Fíjate, Víctor, estás tocando un tema muy importante. Te refieres a la reforma de la educación en el siglo XXI. Hemos hablado de la reforma universitaria, de la educación superior. Creo que hemos comenzado de manera errada. Hemos comenzado por la educación superior. Es cierto que la educación superior tiene un sistema conformado por cerca de, antes, 144 universidades, ahora menos de 100. Concluyó ese sistema, saneó el sistema. Fue un avance, por supuesto que fue un avance, porque fueron expulsadas del sistema cerca de 50 universidades que nunca debieron ingresar. Perfecto. Pero estás en la educación superior. Y en la educación superior técnica y tecnológica tenemos serios problemas. Ha pasado el tiempo, varios años ya, y todavía no concluimos con ese saneamiento que acerca a la educación tecnológica con la calidad educativa. Son cerca de 1000 institutos y escuelas de educación superior y no logramos tener ese problema, y los públicos especialmente por problemas de infraestructura que no superan temas de licenciamiento. Me lo han dicho muchos gobernadores y muchos gerentes regionales de educación en las visitas que hice cuando tenía el cargo de presidente del Consejo Nacional de Educación. Y en la educación básica no se ha avanzado nada. O sea, hemos mirado un saneamiento con acercamiento de calidad acertado, comenzando para el superior. En el nivel de institutos y escuelas estamos detenidos o avanzando muy poco. En básica no hemos avanzado. Entonces, estás recibiendo en la superior a estudiantes que no están mirándose con instituciones de educación básica que se acerquen a la calidad, que pasen condiciones mínimas de funcionamiento, y ahí te encuentras tú un momento en que transitas a la educación superior y encuentran los institutos y las universidades, encuentran serios problemas para incorporarlos porque arrastran problemas de comprensión lectora, de matemáticas, de limitaciones para seguir en la educación superior. Eso, por tanto, la reforma tiene que ser una reforma que comprenda a todo el sistema de manera gradual y simultánea. De acuerdo, señor Lescano. Bueno, tremenda labor que tiene el nuevo gobierno, la presidenta Keiko Fujimori. Transformar la educación es pensar y ubicar al Perú en el mediano y largo plazo. Bueno, le agradezco infinitamente, lo felicito por el trabajo y seguiremos conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Víctor. Bien, señor Lescano. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.